Bueno, seguimos entonces con los alumnos de Ingeniería Industrial con el grupo 7. Va a ser el último grupo de la tabla periódica de los representativos que vamos a analizar. El grupo que sigue, que es el grupo 8 o de los gases nobles, lo van a preparar ustedes en seminario, en los seminarios que se hacen al final de la materia. Acá, por ejemplo, vamos a trabajar con un grupo que se caracteriza, se llaman halógenos, formadores de sales. ¿Se acuerdan de los calcógenos, que eran formadores de minerales? Acá vamos a tener predominando la química no metálica. La química no metálica, el astato, por ejemplo, tenemos flúor, cloro, bromo y yodo. El astato es un elemento, un radioisótopo, o sea que sus propiedades radioquímicas van a ser mucho más importantes que las químicas, ¿sí? Entonces, siempre analizamos con una tablita las propiedades de estos grupos, ¿no? Algunas tienen variación periódica, otras no, otras tienen algunas excepciones que tenemos que hacer notar. Comenzamos con la primera fila de la tabla. Tenemos el potencial de oxidación, potencial de reducción, que en este caso, fíjense en todos los casos positivos, se trata entonces de, nos da una idea del poder oxidante. Evidentemente el flúor, nuevamente el flúor, la cabeza del grupo, el primer elemento del grupo, va a tener características diferenciales, o sea, va a tener un potencial de oxidación muy importante, o sea que va a ser un oxidante poderoso. Ese carácter va a ir disminuyendo a medida que bajamos en el grupo. Y vamos a tener que el yodo en algunos casos va a actuar, si bien tiene un potencial de reducción positivo, en algunos casos y frente a algunas sustancias, como el caso del agua oxigenada, va a actuar como reductor. Pero el flúor va a tener un poder oxidante notable. El potencial de ionización, los valores son característicos a un no metal. Si ustedes observan, la tercera parte el potencial de ionización debe ser mucho menor para un metal. En este caso, la química no metálica está representada por altos potenciales de ionización. Los radios, fíjense, el potencial de ionización en el radio, acuérdense que son dos caras de la misma moneda, porque el poder de ionización y el irradio eran inversamente proporcionales. Si estos crecían, estos iban si estos eran altos, esto era bajo, y así esa variación se observa. Aquí podemos observar perfectamente la variación periódica de esas propiedades periódicas. El radio iónico, acá el radio iónico siempre es mayor que el radio atómico, eso lo explicamos claramente en propiedades periódicas. Al incorporar en este caso un electrón al átomo y conformar un ion negativo, se produce una dilatación del radio, hay un aumento del volumen del átomo, considerando el modelo esférico un aumento. Y eso es notable acá, y también sufre la variación periódica lógica. Ahora, el punto de fusión y el punto de ebullición nos habla de los estados de agregación. Eso es muy interesante. Fíjense, los dos primeros elementos del grupo son gases, porque tienen punto de fusión y ebullición negativos, son gases. Cuando llegamos al bromo cambia, el bromo es un líquido. Por eso es que el punto de fusión es menos 7,2 y el punto de ebullición es 58,8. Estamos hablando de un líquido, obviamente, volátil. Si lo comparamos, por ejemplo, con otros líquidos, como el alcohol, el etanol, que hierve a 78, o el agua, que hierve a 100 grados, son líquidos de bajo punto de ebullición. Y en el caso del yodo ya encontramos que es sólido y por lo tanto el punto de fusión y el punto de ebullición son una expresión de ese estado. Una cuestión importante acá, cuando hablamos de los estados de agregación de moléculas, porque estas son moléculas diatómicas, así se las encuentra en estado elemental, en este caso el punto de fusión y ebullición también es una expresión de las fuerzas intermoleculares. Cuando yo paso de líquido a gas, en el caso de la ebullición, cuando toda la masa de líquido pasa al estado gaseoso, si son gases, las fuerzas intermoleculares siempre son más pequeñas
y por lo tanto los puntos de ebullición en el caso de estos dos que son gases van a ser negativos. Quiere decir que las fuerzas que intervienen ahí son fuerzas de dispersión de London, porque se trata de moléculas diatómicas apolares. Esto de las moléculas, de la apolaridad de la molécula diatómica homonuclear, ya lo analizamos en el caso del oxígeno, en el caso del nitrógeno, en el caso del hidrógeno, y en estos dos que son gases, es evidente que las fuerzas de London van a ser las predominantes, y también porque se trata de los dos más livianos y por lo tanto van a ser muy débiles y por eso se observa que son gases. Cuando pasamos al bromo ya la molécula es más pesada porque los átomos tienen mayor peso atómico y mayor peso molecular y mayor en el yodo. Acá entonces la fuerza de dispersión de London, al ser moléculas más grandes, van a ser más intensas porque tiene más superficie de interacción la molécula al ser más grande. Entonces el bromo por eso es un líquido ya. O sea, ya las fuerzas de atracción entre ellas, las moléculas, son mayores y aunque sean de London van a ser mayores y por lo tanto entonces los puntos de ebullición y fusión van a ser mayores. Y en el caso del yodo también eso también se va a observar. El caso del yodo, les hago un anticipo, el yodo sublima y eso se puede analizar en el diagrama de fases. O sea que en general el yodo, cuando aumenta la temperatura del sólido, tiende a pasar al estado gaseoso sin pasar por el estado líquido. Y eso está muy relacionado con, muy relacionado con el análisis del diagrama de fases. Eso en cuanto entonces al estado de agregación. Hemos analizado hasta ahora poder oxidante, estado de agregación y ahora veamos la reactividad. La energía de disociación de enlace y la afinidad electrónica van a ser nuestras dos propiedades más importantes para analizar la reactividad. Porque cuando, por ejemplo, porque estos compuestos van a formar tanto compuestos iónicos con los metales como compuestos covalentes con los no metales. Entonces van a tener una química muy variada, pero si analizamos por ejemplo la formación de un compuesto iónico, vemos que si la energía de disociación de enlace, que era el paso endotérmico, es pequeña, en este caso es pequeña, porque si nosotros comparamos con otras moléculas diatómicas, el caso del nitrógeno, el caso del hidrógeno, el mismo caso del oxígeno, van a ser mayores. O sea, estamos hablando que es más fácil romper ese enlace de la molécula, dar átomos y estos a su vez incorporar un electrón y formar el anión. Acá se libera energía, entonces cuando tenemos altas electroafinidades y tenemos bajas energías de disociación. Acá las electroafinidades, se acuerdan que era exotérmico el proceso, pero yo lo tomé en módulo. Entonces tenemos bajas energías de disociación y alta energía de electroafinidad, que es la parte exotérmica. Está muy favorecido la formación de un retículo cristalino estable. Entonces ahí nos está hablando de la reactividad, estamos hablando de elementos reactivos. Bien, la energía de hidratación nos está hablando de cuán fácil se hidrata. Eso lo analizamos también cuando analizamos las entalpías de disolución y por lo tanto analizábamos la solubilidad finalmente. Nosotros estamos ante compuestos que van a tender a formar sales solubles. Cuando formen compuestos iónicos con los metales, esas sales van a tender a ser solubles. Sobre todo el caso del yodo, nuevamente el elemento diferencial, como es pequeño y con una carga, la carga negativa es la misma en todos los iones, pero acá la pequeñez hace que la densidad de carga aumente y por lo tanto tenga una energía de hidratación notablemente mayor que el resto de sus compañeros de grupo. Bueno, acá están representadas las moléculas. Lo interesante de esta diapositiva es que se ve el tamaño de los átomos y el tamaño de la molécula, cómo va creciendo. Acá se observa las temperaturas, vemos el punto de fusión y ebullición, o sea, son puntos de fusión y punto de ebullición de los elementos. Vemos que a medida que aumenta Z, aumenta el punto de fusión y ebullición. Es lo que yo les analicé. Este gráfico es la expresión del análisis de cómo varían las fuerzas intermoleculares en estas moléculas que son predominantemente de dispersión de London. Las fuerzas de dispersión de London dependen del tamaño de la molécula. Entonces, cuando va creciendo el tamaño, va aquí creciendo el punto de fusión y ebullición. Acá están algunos otros datos que también se pueden hacer notar.
como es caso que el flúor es un gas amarillo verdoso, el cloro es también amarillo verdoso, el bromo es un líquido oscuro de color así pardo rojizo, castaño rojizo, y el yodo es violeta oscuro. En realidad el yodo cuando está sólido, porque el color de un sólido, eso hay que siempre recordar, depende mucho del tamaño de partícula del sólido, de cómo interacciona con la luz, cómo se absorbe la luz y la transmite, qué longitud de la luz visible absorbe. Depende de todos esos factores, vamos a encontrar que el sólido va a tener un color u otro color. Pueden observarlo cuando muelen un sólido. Hay una modificación de la apariencia de color del sólido. Entonces, el yodo lo vamos a ver como, en general viene como en esferitas, más que nada tiene una apariencia casi les diría metálica, un cierto brillo metálico. Cuando se sublima vamos a observar vapores violeta característicos. Bien, acá está el astato. El astato es un elemento radioactivo, se lo obtiene a partir de reacciones nucleares, por ejemplo, de bombardear núcleos de bismuto 209 con partículas alfa, o núcleos de helio que se llama. Esto me representa las partículas alfa y me va a dar el astato. El astato, uno de los isótopos del astato, ¿sí? Acá me da otra propiedad que es característica de los radioisótopos, que es el tiempo de vida media. Es el tiempo en que la mitad de los átomos de astato se desintegran. Que es un valor, la vida media en realidad es un término más que nada estadístico. Tiene que ver entonces se suma el tiempo de vida media de todos los núcleos y se divide por el número de núcleos que se estudia y ahí se saca este valor, que es una medida del tiempo de desintegración, cuánto dura el núcleo hasta desintegrarse completamente. En ese proceso de desintegración, se lo vamos a ver muy bien en radioquímica, o espero yo verlo muy bien, en ese proceso de desintegración se libera energía, y partículas también, partículas y energía, que a su vez las partículas tienen energía. Vamos al estado natural de estos elementos, ¿no? Un poco ya los vimos. En el caso del flúor lo vamos a encontrar en la fluorapatita, que tiene una estructura característica, una estructura cristalina característica. En el fluoruro de calcio, acuérdense que el fluoruro de calcio lo habíamos usado como fundente en la electrólisis del óxido de aluminio. La criolita, que es un complejo, el hexafluoroaluminato 3 de sodio, que también lo usábamos en el proceso de la electrólisis del óxido de aluminio. Recuerdo el nombre del proceso para que ustedes lo vayan relacionando, el proceso de Hall-Héroult. Estos dos van a ser como lo encontramos al flúor en la naturaleza. Entonces, a partir de estos vamos a pensar nosotros se va a pensar, nosotros no, pues ya está pensado, el método de obtención industrial. El cloro lo vamos a encontrar como cloruro de sodio en las salinas, también se encuentran en los depósitos de sal, son las salinas, también en el agua de mar. El cloruro de sodio se conoce como mineral, como sal de roca. En nuestro país, depósitos de sal salina en el noroeste argentino, en Santiago del Estero, en Jujuy. Bien. El bromo, ¿cómo lo vamos a encontrar al bromo? Los bromuros. Ninguno de estos elementos, igual que los metales alcalinos, no los vamos a encontrar nativo. O sea, no vamos a encontrar el gas flúor en la naturaleza. Todo lo contrario, siempre van a estar combinados por su alta reactividad. El bromo se va a encontrar como bromuro de potasio, sodio, magnesio. Se encuentra en el agua de mar y en depósitos salinos. Pero no son tan abundantes, por ejemplo, como los cloruros. El mayor suministro mundial de bromo proviene del agua de mar, cuyo contenido de bromo es aproximadamente de una parte en 15.000 partes de agua. Digamos, eso es como está establecido. Los principales productores, Israel y Estados Unidos. El yodo, ¿cómo lo vamos a encontrar el yodo en la naturaleza? Se encuentra en el agua de mar, en concentraciones muy bajas,
pero en ciertas especies de algas marinas puede asimilar estas pequeñas concentraciones de yodo en forma de compuestos orgánicos. O sea que en las algas el yodo no va a estar como una sal iónica, sino asociado a restos orgánicos, a estructuras hidrocarbonadas, que yo un poco se las mostré con las siliconas. Ahí ya empecé a trabajar con eso. Después voy a trabajar más profundamente cuando veamos química orgánica. Entonces, esa es una de las fuentes de yodo. También están depósitos de salmuera en California que suministran una parte del yodo mundial. Pero la principal fuente de este elemento proviene del yodato de potasio que se encuentra en depósitos de nitrato de sodio en Chile. O sea que el yoduro de potasio está asociado con el nitrato de sodio en depósitos minerales. Chile es un productor importante de las sales de este mineral, ¿no? En realidad ahí también están las plantas de obtención del yodo como elemento. Veamos. Vamos a las propiedades. La electronegatividad es algo, aquí la destaco, que no estaba en la tablita, pero hay que hacerlo notar, que la electronegatividad va a ser alta. Todos estos elementos van a ser altos. Por supuesto, el más electronegativo es el flúor. Pero hay algo que me interesa recordar. La electronegatividad no va a estar asociada ni con las propiedades óxidos reductoras, ni con la formación del ion. La electronegatividad se analiza cuando forman enlaces con otros elementos. Entonces, cuando la electronegatividad vemos que del flúor, que es siempre el elemento diferencial, tiene una altísima, quiere decir que el flúor, cuando se combine con otros elementos, va a formar enlaces covalentes polares. Entonces, la electronegatividad la asociamos al enlace covalente polar. Eso es muy importante. El resto ya tiene un análisis completo. Lo que sí aquí falta el tema de los estados de oxidación que no estaban en la tablita, que muestra que la mayoría de sus compuestos es -1. Todos van a adquirir el estado de oxidación -1. Todos van a adquirir el estado de oxidación -1. Y a partir del cloro, como estamos en el tercer periodo, lo mismo que ocurría con el azufre, lo mismo que ocurría con el silicio, lo mismo que ocurría con el fósforo. Tenemos orbitales D energéticamente disponibles para formar enlaces. Por ejemplo, el flúor, como está en el segundo periodo, no puede ampliar octeto, así que puede formar un solo enlace covalente. Lo contrario ocurre con el resto de los halógenos. ¿Ve? Aquí tenemos compuestos en que el bromo puede tener covalencia 5, el yodo covalencia 7, por ejemplo, el pentafluoruro de bromo, el hectafluoruro de yodo. La ampliación de octeto, eso nunca hay que hacer notar como diferencia entre el primer elemento del grupo y el resto de los elementos del grupo. Bien, las propiedades físicas, habíamos dicho que las propiedades físicas del estado de agregación están analizados acá. Acá destacamos algo importante, que las moléculas son apolares, eso lo dijimos, ¿no? Porque claro, son moléculas diatómicas homonucleares cuando están en estado elemental. Entonces, como consecuencia de la polaridad, los tres halógenos, por ejemplo, el cloro, bromo, ¿por qué dice a los tres halógenos? Cloro, bromo y yodo van a ser solubles en solventes apolares como el tetraclorometano o tetracloruro de carbono, porque van a ser solubles en solventes apolares. ¿Por qué digo los tres halógenos y no los cuatro? Porque el flúor reacciona con todo lo que se encuentra a su paso. Entonces no analizamos su solubilidad, porque reacciona con compuestos orgánicos, con compuestos inorgánicos, o sea que justamente todos esos cuidados vamos a tener que tener cuando lo vayamos a obtener en forma industrial. Bien, entonces los tres disolventes, los tres halógenos, cloro, bromo y yodo, son muy solubles en solventes, apolares. Entonces el yodo, por eso van a ser también poco solubles en agua. Por ejemplo, el yodo va a impartir un color café al agua, al etanol y a una solución acuosa de yoduro de potasio. La solubilidad del yodo y los colores, o sea, el yodo es poco soluble en agua, pero lo poco que se disuelve forma una solución parda. Lo mismo le pasa con el etanol y con el yoduro de potasio. Los colores que va a impartir el yodo cuando se disuelva en esos disolventes va a tener que ver mucho
con las propiedades del yodo. El yodo tiene esa cualidad y nosotros lo vamos a utilizar, esa cualidad, para reconocerlo, porque una vez que lo obtenemos en el laboratorio, una forma de reconocerlo es disolverlo en un determinado solvente que nos dé un color muy visible. Entonces, esa propiedad de dar distintos colores según el disolvente en que se disuelve, ya sea un disolvente polar como el agua, el etanol, un disolvente como el yoduro de potasio, donde forma con el yodo lo que se llama la solución de yodo. Y cuando se disuelve, por ejemplo, en tetraclorometano o tetracloruro de carbono, va a ser muy interesante porque nos va a permitir reconocerlo al yodo una vez obtenido a partir de una reacción. Veamos, acá está el yodo, acá están los vapores del yodo cuando yo caliento el yodo y pasa del estado sólido al estado gaseoso. ¿Ves? Un sólido cristalino de color negruzco que se calienta y sublima dando un vapor violeta. Ese vapor violeta es muy interesante porque esta es una forma de reconocerlo. A su vez, por ejemplo, el yodo reacciona en forma característica con el almidón, el almidón es un polisacárido que se extrae generalmente de las plantas, de los granos, puede ser de grano de maíz, grano de trigo, grano de arroz, y es un polisacárido que con el yodo forma una solución de color azul, es un color azul muy intenso, muy intenso, y es azul casi morado característico. Ese ensayo lo hacemos mucho en el laboratorio. A su vez, el yodo puede reaccionar con la molécula de etanol, y una cosa interesante de la molécula de yodo, que como es muy grande, puede recibir pares electrones que le puede aportar el etanol a través de su oxígeno, que tiene 2 pares sin enlazar. Entonces el yodo puede recibir esos 2 pares porque es una molécula muy grande y acomoda muy bien la densidad electrónica. Entonces forma lo que se llama un enlace, un adupto, parecido a lo que se formaba con el trifluoruro de boro y el amoníaco, ¿no? El oxígeno le aporta un par que la molécula de yodo puede acomodar muy bien. También puede ser que y en ese caso forma un compuesto adducto de color pardo. Por eso yo le decía, cuando el yodo lo tratamos de disolver en etanol, en esa disolución también ocurre esta formación de este adducto. A su vez también yo le decía, el yodo se puede disolver muy bien en una solución de yoduro de potasio. ¿Por qué se puede disolver bien en una solución de yoduro de potasio? Porque el ion yoduro, que tiene un par electrónico, tiene 4 pares alrededor de una carga negativa, también le puede aportar un par al yodo, que es una molécula grande, y puede recibir ese par y acomodarla muy bien. Y en este caso se forma una nueva especie química, un nuevo anión que se llama triyoduro, que tiene una geometría prácticamente lineal, ¿sí? Esas son las características del comportamiento químico del yodo. Entonces, el yodo forma soluciones de distinto color con los solventes dependiendo de su polaridad. Con el agua también va a haber una interacción parecida con el etanol, o sea, el agua, como tiene el oxígeno, los 2 pares sin enlazar, tiende el yodo a recibir ese par, la molécula le aporta el par y formar adductos. Forma adductos bastante estables, ¿no? Hay que destacar lo que yo dije de inicial, el flúor yo lo marcaba como diferencial, es cierto, porque es el más electronegativo, porque es el más oxidante, porque tiene la energía de disociación más pequeña. Por todo eso va a tener un comportamiento diferencial del flúor, va a ser el más reactivo también, ¿sí? Por eso, bueno, aquí está dicho lo que ya dije yo, que forma solo enlaces covalentes con no metales y con el hidrógeno, de alta polaridad. Esa es la cuestión. Al ser tan electronegativo, cuando forma enlaces covalentes, van a ser mucho más polares esos enlaces que los enlaces que forma el cloro con esos elementos, o el bromo o el yodo, ¿sí? Tiene fuerte tendencia a formar compuestos iónicos en los metales porque tiene baja energía de disociación y alta energía de afinidad.
Entonces, generalmente, cuando uno tiene los fluoruros metálicos, como el fluoruro de aluminio, ese va a ser iónico. Y el cloruro de aluminio ya va a tener carácter fuerte covalente, porque el aluminio, ¿se acuerdan que era un ion que tenía 3 cargas positivas? Entonces era altamente polarizante y polarizaba el anión que tenía a su lado. ¿Cuáles eran los aniones más polarizantes? Los aniones más grandes y con más carga. El anión cloruro es mucho más polarizante que el anión fluoruro, que es pequeño. Entonces, por eso es que tendía a, como el aluminio lo polarizaba el anión se deformaba y la densidad de la carga empezaba a solaparse con la del aluminio y empezaba a adquirir carácter covalente. Por eso es que los cloruros metálicos tienen mucho más carácter covalente que los fluoruros metálicos, que van a ser iónicos. Se combina con todos los elementos de la tabla y cuando se combinan con el flúor van a alcanzar el máximo número de oxidación. Con los metales formará enlaces iónicos y con los no metales el máximo número de enlaces covalentes posible. Y acá tenemos el octafluoruro de osmio, el hectafluoruro de yodo, acá hay una línea de más, el hexafluoruro de azufre y el pentafluoruro de fósforo. Va a formar con el hidrógeno un compuesto de alta polaridad y muy fuerte el enlace con el hidrógeno, eso hay que hacer notar. Y cuando forma el fluoruro de hidrógeno y se disuelve en agua, va a comportarse como el ácido fluorhídrico, pero es un ácido medianamente débil. Va a ser el ácido más débil de los hidruros del grupo. O sea, todos forman hidruro, pero el hidruro de flúor, o sea, el ácido fluorhídrico, va a ser el más débil. ¿Por qué va a ser más débil? Por 2 motivos. Uno, el enlace es fuerte. Y además, el enlace es polar. Como es polar y el hidrógeno está unido a un elemento muy electronegativo, va a formar enlaces puente hidrógeno muy poderoso, fuerte. Tan es así que me va a conformar dímeros, hasta hexámeros. Entonces, esa fuerza del enlace con el flúor va a hacer que el ácido fluorhídrico sea un ácido medianamente débil. Le cueste al hidrógeno liberarse como protón, porque siempre va a estar unido a 2 flúors. El hidrógeno en los enlaces estos va a estar siempre cercado por 2 flúors. Uno unido químicamente y el otro a través de un enlace intermolecular muy fuerte. Entonces, por eso el hidrógeno va a estar como más encerrado y más difícil de liberar. Yo dije que con los metales forma compuestos iónicos, fundamentalmente con los metales de tipo alcalino. Aquí tenemos los fluoruros, el fluoruro de sodio, cloruro de sodio, bromuro de sodio, yoduro de sodio. Fíjense, es el mismo catión metálico y distintos aniones, son todos los aniones del grupo de los halógenos, y el que tiene una energía reticular, eso tomado en módulo, ¿no? Acuérdense que la energía reticular es un proceso exotérmico. La energía reticular del fluoruro de sodio es la más alta, porque va a ser el compuesto con más características iónicas. La solubilidad de los fluoruros iónicos difieren de los correspondientes haluros. En general, por ejemplo, ocurre que tenían una diferencialidad. ¿Se acuerdan que el fluoruro de litio, cuando lo analizamos, era el más insoluble de los fluoruros? Porque, ¿qué pasaba? Formaba un retículo cristalino tan estable con el litio, porque era con el que tenía la menor distancia interiónica y es el que luego, cuando se formaba la red cristalina, liberaba mucha energía reticular. Entonces, eso hacía que la energía reticular sea muy grande. Y en la solubilidad no solo depende de la energía de hidratación, sino de la fuerza de la red cristalina. Si no podíamos romper esa red cristalina porque era muy fuerte y luego hidratar los iones, entonces la entalpía de hidratación no compensaba la energía reticular. Por eso es que en el caso de los fluoruros vamos a encontrar esas diferencialidades en las solubilidades. Por ejemplo, el único fluoruro de metal alcali, el único halogenuro de litio que es insoluble es el fluoruro. El único halogenuro de calcio que es insoluble es el fluoruro. Entonces, fluoruro de calcio y fluoruro de litio marcan la diferencialidad de la solubilidad de los fluoruros de compuestos iónicos.
Entonces tengan en cuenta, esto ya lo venimos analizando nosotros, no es la primera vez que yo menciono lo de la energía reticular, etc. El flúor es el elemento más oxidante, es tan oxidante que acá lo muestran porque puede justamente reaccionar con el agua, por eso es que no hablábamos de solubilidad del fluoruro, porque el flúor reacciona, antes de disolverse reacciona. Y reacciona con el agua y liberaba oxígeno, o sea que es más oxidante que el oxígeno, a pesar de que el oxígeno sabíamos que era muy buen oxidante, o sea que el oxidante es muy, muy grande. A su vez reacciona con sílice también, es el único que reacciona con sílice. Bien, vamos a ver acá, acá está analizado con más detalle lo que analizábamos aquí en cuanto a la solubilidad de los fluoruros. Aquí observamos, fíjense, de los fluoruros y los halogenuros de distintos cationes, o sea, son todos compuestos iónicos. Acá estábamos analizando los radios de los aniones, ¿sí? Los radios de los cationes, ¿sí? La energía reticular que se liberaba cuando se formaban fluoruro de litio, fluoruro de sodio, fluoruro de potasio, fluoruro de rubidio y fluoruro de cesio, ¿sí? Fíjense que son altas las energías reticulares, ¿sí? Son muy altas las energías reticulares. Cuando analizamos la solubilidad, por ejemplo, acá tenemos de los metales alcalinos, acá de metales como la plata, analizamos la plata, comparamos con la plata, que es un ion con un catión metálico con alta energía, con alta, mejor dicho, con elevado radio iónico. Y entonces aquí están planteados qué pasa con los haluros de plata. También tienen una alta energía reticular. La más alta, por supuesto, donde se libera más energía es con el fluoruro, ¿sí? Y ahora analizamos la energía de hidratación del fluoruro, cloruro, bromuro, yoduro y de los cationes. Entonces después calculamos la energía de disolución y vemos que el fluoruro de litio tiene la entalpía de disolución más alta, baja en el fluoruro de sodio, baja en el fluoruro de potasio, baja en el rubidio y en el cesio. O sea, quiere decir que el insoluble acá es el fluoruro de litio, porque es el que más energía me va a gastar para disolver. Entonces por eso es que este es el más insoluble. La entalpía de disolución es una medida de lo que teníamos de la energía que teníamos que hacer para disolver. Las sales insolubles tienen una energía muy alta de disolución que no se puede aportar mediante agitación o calentamiento, entonces quedan insolubles. En el caso de los haluros de plata, que son todos insolubles, por ejemplo, son todos insolubles, acá veíamos que la entalpía de disolución aumentaba en sentido inverso. Acá tenemos otra diferencialidad. El único haluro de plata que es soluble va a ser el de flúor. En este caso se ocurre esto porque es el haluro de plata que tiene el radio del catión y el radio del anión. Acá está donde está el radio del anión. Tiene la energía de acá, tiene una distancia interiónica, es la más pequeña, si bien es la más pequeña, tiene una entalpía de disolución, tiene una entalpía de una energía reticular alta, pero las entalpías de hidratación, veamos las entalpías de hidratación de los iones, en el caso de la plata, también es alta, entonces ahí se compensa. En este caso, en el fluoruro de plata, el balance entre energía reticular y entalpías de hidratación de los iones se compensa y entonces resulta que tiene una entalpía de disolución relativamente baja que se puede solventar, se puede aportar esa energía para que se disuelva la sal agitando o calentando. Pero a medida que aumenta el tamaño del anión, ¿qué es lo que va a pasar? Aumenta el tamaño del anión, la energía, la distancia interiónica aumenta mucho, y esto hace que baje la energía reticular, y como baja la energía reticular, a donde la tenemos, la energía reticular es cada vez menos negativa, entonces es posible de solventarla, digamos, de balancearla con las energías de hidratación. Entonces,
gusta, a ver, esto lo voy a revisar un poquito para explicarlo mejor.